buenas noches, hermanos. Estamos de vuelta en el estudio de Primera de Juan. Estamos en el capítulo 4, en la porción que habla específicamente del amor de Dios. El capítulo empieza en el versículo 7 hablando de este tema y termina en el versículo 21. Habíamos visto la semana pasada que el apóstol Juan está desarrollando la idea del amor desde los versículos 7 al 12, de que el amor es la evidencia de que una persona realmente es creyente. Desde el versículo 13 hasta el versículo 16 Juan está desarrollando la idea de que los creyentes pueden estar seguros en el amor, pueden estar seguros de que ellos permanecen en Dios. En esta noche vamos a desarrollar los versículos 17 al 21 y leemos la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 al 21. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La semana pasada habíamos visto también algunos principios que empiezan en el versículo 13 y la idea de permanencia en Dios se desarrolla ahora en el versículo 17, cuando está hablando el apóstol Juan de que podemos tener la seguridad de que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y habíamos visto que el cristiano podía estar seguro de que permanece en Dios porque Dios le ha hecho morada de su espíritu. También habíamos visto que el cristiano podía estar seguro de que permanece en Dios porque puede creer y dar testimonio del evangelio, y eso también es un resultado de la obra del Espíritu de Dios en el creyente. También podíamos estar seguros de que permanecemos en Dios porque si podemos comprender la verdad revelada sobre la persona de Jesucristo. Los falsos maestros, recordemos que ellos negaban que Jesucristo había venido en carne. También habían negado de que Jesucristo era el Cristo. Y al negar ellos que Jesucristo vino en carne, entonces estaban diciendo que Jesucristo nunca murió en la cruz, que Jesucristo en carne nunca fue el sacrificio perfecto por los pecados, por lo cual estaban negando la misma naturaleza y el propósito de la expresión del amor que tuvo Dios acerca de los creyentes para enviar a su Hijo, que es la idea que está desarrollando en este capítulo. También los falsos maestros divisionistas decían que no tenían pecado. Es por eso que al principio del libro explica el apóstol Juan, el que dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Entonces estos estaban diciendo que si no tenían pecado, entonces la expiación de Jesucristo y su obra en la cruz era innecesaria. Y de hecho no vino porque era innecesaria, porque ellos no sentían que necesitaban algún tipo de perdón o expiación. Entonces, este pasaje se conecta con
lo que vamos a ver esta noche, en que la expresión misma del amor de Dios al enviar a su Hijo es la demostración más alta de afecto y de amor hacia otros seres, que son los creyentes. Dios puede o tiene la capacidad de amar naturalmente. Nosotros no tenemos esa capacidad de amar naturalmente. De hecho, que nuestro amor siempre es interesado, nuestro amor siempre depende de si tenemos alguna relación de reciprocidad, si tenemos intereses comunes, y nuestro amor se disipa, se disuelve cuando existen problemas, cuando existen desavenencias, cuando existen desilusiones. En cambio, Dios muestra su amor de una manera diferente. Y si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5, si me acompaña, el apóstol Pablo definía muy bien a lo que se refería a este amor que está desarrollando aquí Juan. Y dice, y la esperanza no avergüenza, refiriéndose a la esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Es el Espíritu que nos ha dado lo que nosotros habíamos visto en el versículo 13, que el cristiano podía estar seguro de que permanece en Dios por el Espíritu que nos ha dado. Y ese amor de Dios, que a nosotros es difícil de expresar humanamente, se expresa sobrenaturalmente porque Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. Y vuelvo a leer, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor inmerecido y nosotros siempre esperamos amar cuando la otra persona merece. Uno dice de pronto, no, esa persona no merece que yo le tenga afecto. O hay personas que van a la iglesia, dicen que aman a Dios, pero no tienen ningún afecto hacia sus hermanos. De este amor que está hablando Juan, un amor inmerecido, es un amor que Dios ha derramado en los creyentes a través de su Espíritu, es un amor que nos capacita a amar como Él nos amó, es el tema que sigue hablando en el versículo 17 y dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ahora bien, ¿qué es en esto? ¿En esto qué? ¿En qué se ha perfeccionado? Tendremos que ir al versículo anterior para entender qué es esto que se ha perfeccionado en el amor. Y leemos el versículo 16 y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Se está refiriendo en el versículo 16 al testimonio de los testigos oculares de que Jesucristo fue enviado por el Padre a morir en la cruz, la expresión máxima de amor. Al morir por los impíos, al morir el justo por los injustos. Y los testigos oculares vieron eso, dieron testimonio por el Espíritu que Dios les dio. Y los creyentes pueden conocer y creer. Esa expresión es una expresión muy común en otros lugares que tiene relación con la confianza que una persona puede tener en el amor de Dios. Si uno sabe que Jesucristo murió, el justo por los injustos, que fue una expresión de amor inmerecida de parte de Dios a los que iban a creer en su Hijo Jesucristo, entonces
nosotros podemos tener la confianza de que Dios permanece en nosotros, porque Dios es amor. Y no se refiere aquí a la naturaleza o a la esencia de Dios, sino por el contexto se está refiriendo a la expresión misma del amor de Dios al enviar a su Hijo. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Se está refiriendo a que si nosotros tenemos la confianza en la expresión más alta de amor incalculable que Dios tuvo hacia nosotros para enviar a su Hijo, entonces significa que nosotros permanecemos en Dios y en eso su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí existe una apelación otra vez al testimonio del amor de Dios al enviar a su Hijo, la cual es la base de la seguridad de los creyentes. Esta es la segunda declaración de este tipo en esta carta. Como la primera en el capítulo 4, versículo 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta no pretende ser, como hemos dicho, una declaración que describa su esencia, sino que se está refiriendo al acto de dar que Dios dio a su Hijo. El autor vuelve al tema principal, a reencauzar el tema principal, después de hablar de en qué los creyentes pueden tener la seguridad de que permanecen en Dios. Él vuelve a hablar acerca del amor entre los creyentes, el amor el uno al otro. Pero nos dice en el versículo 17 que esto tiene un propósito. El amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios es un amor maduro cuando entendemos lo que implica el amor de Dios hacia nosotros. Y el propósito es para que tengamos confianza en el día del juicio. Toda persona que confía en que Jesucristo murió y resucitó por sus pecados, toda persona que está consciente y ha experimentado el amor que Dios ha tenido hacia los creyentes para enviar a su Hijo, entonces esa persona puede tener confianza en el día del juicio. ¿Y a qué se refiere con confianza en el día del juicio? Nosotros hemos visto en estos últimos tiempos que la gente tiene mucho temor. Existe un temor inmenso a la muerte. Las personas pueden incluso renunciar a sus libertades, a la libertad de salir, de estar con amigos, a la libertad de recrearse, inclusive a la libertad de trabajar por temor a un virus. La pandemia mundial nos ha mostrado que el mundo puede renunciar a su libertad incluso por temor a la muerte. Muchas personas tienen temor a la muerte porque tienen una inseguridad respecto a su destino final en el día del juicio. Muchas personas, incluso cuando se enfrentan a la muerte, muchas veces no creen y de pronto buscan y tratan de ser mucho más espirituales cuando se enfrentan a la muerte. Esto le pasó a una brillante economista. Leí un artículo acerca de su vida y esta mujer tenía poco más de 30 años, venía de su doctorado en la Universidad de Chicago, se había casado, había tenido una hija, había trabajado en su profesión, una profesional muy exitosa, al igual que el marido, hasta que se le detectó un cáncer de seno. Ella no tenía idea de que había desarrollado un cáncer hasta que le dijeron que era un cáncer maligno.
Entonces esta mujer dijo, bueno, yo francamente no creo en Dios, no creía en Dios en una entrevista, pero después de mi cáncer me di cuenta de que estaba desperdiciando mi vida, estaba trabajando demasiado, no estaba viviendo a plenitud y necesitaba un poco más de espiritualidad. Entonces empecé a practicar Qigong, que es una terapia medicinal de control de la respiración. Necesitaba ser mucho más espiritual y viajé a una montaña a hacer un retiro de meditación y me dejé completamente de ser escéptica. Después de eso, abandoné eso, me hice el tratamiento, dice esta mujer, y encontramos que el cáncer hizo remisión. Entonces dije, bueno, ahora no voy a trabajar, me voy a dedicar a la familia o voy a trabajar esporádicamente, pero volvió al mismo ritmo esta mujer hasta que se hizo unos análisis y descubrieron que el cáncer hizo una metástasis. Esta mujer, después de volver a su mismo ritmo de vida, volvió a decir, bueno, necesito más espiritualidad y necesito también encontrar un sentido a mi vida. Encontré cuál era mi misión. Mi misión era ayudar a los demás. Y empezó a practicar todo tipo de religiones. En esa búsqueda espiritual comenzó, dice ella, ahí un camino de manera mucho más profunda y empezó a practicar todo tipo de religiones. Le preguntaron a esta mujer si era cristiana, si era católica, y ella dijo, en realidad tomo el taoísmo, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo y el budismo, lo que me va inspirando. Algunas personas aseguran que con el tiempo se me aclararán las ideas y veré que la fe católica es la mejor. Pero eso no me interesa. Lo importante para mí es que encontré a Dios. Antes de eso estaba muy insatisfecha con mi vida, en el sentido de que siempre quería más. Esta mujer, como era economista, posiblemente ella tenía la percepción de que no podía arriesgarse a equivocarse si se jugaba por algún tipo de religión específica, por lo cual eligió todas las religiones posibles que ella podría conocer para asegurar un lugar si es que ella tuviese que morir y tuviese que rendir cuentas el día o el minuto después de dejar este mundo. Esta mujer también se refugió en las buenas obras. Esta mujer trató de ayudar a otras personas en un proyecto social y cuenta otra noticia acerca de su vida, que ella, en la mañana en la que ella falleció, ella seguía trabajando intensamente en su proyecto social para ayudar a los demás. Toda persona que no conoce a Dios tiene miedo a morir, tiene miedo del juicio final. Y esta mujer se refugió en algo equivocado, porque acá el pasaje nos está diciendo que podemos estar seguros de que permanecemos en Dios si reconocemos que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si podemos experimentar su amor, como decía en los versículos 13 al 16. Como dice en Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el pasaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 5, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque Dios derramó su amor a través de su Espíritu. Y tenemos esa esperanza porque creemos en Jesucristo. Entonces podemos decir lo siguiente: toda persona que ha sido perfeccionada en el amor tiene confianza en el día del juicio y disipa todo temor. Y luego dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Esta porción del versículo no es fácil de explicar, pero deberíamos ir por partes para entender mejor el versículo. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Quién es la persona con la cual nosotros nos estamos comparando, o con la cual los creyentes se están comparando? Él se refiere a Dios el Padre, o Él se refiere a Jesucristo. Veamos qué dice el capítulo 2, versículo 28, y leemos. Capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El contexto nos está hablando de Jesucristo. Y entonces Jesucristo es aquel que es el juez ante quien nosotros debemos rendir cuentas. Esto se apoya en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan podemos leer, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Vemos que se menciona que el agente del juicio divino es Jesucristo. Dios el Padre ha delegado en Él todo el juicio. Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y en el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, podemos nosotros tener confianza en el día del juicio, porque así como Él es, nosotros somos en este mundo. Él a quien tenemos que rendir cuentas. En el mundo dice, porque Jesucristo estuvo en el mundo. Como un contraste entre el mundo celestial donde Él habita hoy y en el mundo terrenal donde nosotros habitamos. Según el contexto, este pasaje no se refiere a la humanidad, sino que podemos decir al planeta Tierra. ¿Y de qué manera podemos decir que somos como Él, como el juez ante quien tenemos confianza por el amor que ha demostrado al morir por nosotros en la cruz? Si recordamos que el capítulo 4, desde el versículo 7 al 21, está desarrollando la idea del amor de Dios hacia los creyentes y de la evidencia que existe en que una persona realmente permanece en Dios y Dios en él, de que verdaderamente es creyente, que la evidencia es que ama a sus hermanos. Entonces nosotros somos como Él en este mundo en ese sentido, en que si nos amamos unos a otros, amamos de la misma manera en que Jesucristo amó a sus discípulos. Y otra vez vamos al Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin. Y en el versículo 34, Jesucristo hablando con ellos en la última fiesta de Pascua, cuando iba a ser entregado, cuando Dios iba a mostrar su amor al mundo a través del sacrificio de Jesucristo, y Jesucristo mismo, como dice la canción, y fue Él quien quiso ir al Calvario y a morir. Y Él, en el versículo 34, capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Repito, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así somos como Él es nosotros en este mundo. Se refiere a que así como Jesucristo amó a sus discípulos, los amó hasta el fin, nosotros también mostramos amor hacia otros creyentes. Pero nosotros sabemos que nuestro amor es imperfecto, que nosotros nos enojamos, pero también debemos perdonar así como Jesucristo nos perdonó. Y otra vez tenemos que decir lo siguiente, en que ese amor que nosotros podamos tener no es un amor humano, no es un amor fileos, un amor que uno tiene por simpatía o por filiación sanguínea o por amistad o por lo que sea o por intereses comunes. No se trata de un amor erótico como algunas personas le atribuyen a Jesucristo hoy en día. Hay otras corrientes heréticas que están introduciéndose en la iglesia del Señor, que están tratando de cambiar el concepto de amor totalmente antibíblico, diciendo que Jesucristo tuvo ese tipo de amor hacia sus discípulos. Pero no es así, es un amor agape, es un amor incondicional, es el amor que no busca lo suyo. Es un amor tal que, así como dijo Jesucristo, nadie tiene mayor amor que este, sino aquel que da su vida por sus amigos. A eso se está refiriendo ese amor. Y ese amor solamente podemos tenerlo porque por el Espíritu que nos ha dado. Él nos capacita para comprender el Evangelio, para tener fe y también para desarrollar el amor hacia los hermanos. Quizás es un poco difícil, quizás a uno le cuesta, quizás uno está fallando en ese aspecto, en ese mandamiento, pero Dios nos manda a amar y el Espíritu nos capacita. Cuando nosotros estamos conscientes de que nosotros no merecemos el amor tal que Dios mostró para con nosotros al enviar a su Hijo, al darnos cuenta de nuestra pecaminosidad, de que somos impíos, de que Dios debería habernos juzgado y condenado por nuestros pecados. Y cada uno sabe que no es perfecto. Cada uno sabe que si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados no estaríamos vivos. Cada uno sabe, si es creyente verdaderamente, de que no merece la salvación porque la salvación es de Dios. Si nosotros comprendemos eso, el Espíritu nos puede ayudar a experimentar ese amor que tuvo Jesucristo hacia sus discípulos que no merecían su amor. Así también nosotros debemos aprender a amar, quizás a personas que nosotros creemos que no merecen, al igual que nosotros. Y continuamos. Y el siguiente pasaje podemos decir que el cristiano puede echar fuera todo temor, que toda persona ha sido perfeccionada en el amor, porque sabe que Dios tiene el mérito de ese amor. Nosotros no tenemos ese mérito. Vamos a ver en el versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo. Si pensamos a qué se refiere la palabra castigo, a nivel humano, toda persona teme a las consecuencias de sus hechos. Toda persona que hace mal se esconde. Hay un proverbio que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo habita confiado como un león. Se está refiriendo a una confianza a nivel terrenal. Las personas que hacen mal, que cometen delitos, siempre se están huyendo. Pero en este caso se refiere a que si nosotros experimentamos el amor, ese amor, esa conciencia de que Dios nos amó de esa manera, así como dice su palabra, disipa todo temor al castigo. Y el castigo se refiere al juicio final. Vemos en Romanos capítulo 8, versículo 5, vamos a leer para aclarar este punto. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 14 y leemos la palabra de Dios. Romanos 8, 14 en adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y repito el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquí el apóstol nos estaba diciendo que el miedo al castigo, el miedo al juicio final, a la ira de Dios en el castigo cuando tengamos que comparecer ante Él, entonces eso es incompatible con el amor. Un creyente no puede tener ese temor. Si está confiado, si ha experimentado el amor de Dios, si está consciente de eso, entonces no va a tener temor del castigo en el juicio final. ¿Cómo yo sé que se refiere al juicio final? La palabra castigo en este pasaje viene del griego kolasis. Es la misma palabra que solamente aparece, aparte de aquí, en Mateo capítulo 25, versículo 46, cuando dice Jesucristo enseñando la parábola de las ovejas y los cabritos, cuando decía: y dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas: venid benditos de mi Padre al paraíso preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Y cuando dice a los de su izquierda, es decir, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Al final, en el versículo 46, dice Jesucristo: entonces irán al castigo eterno. Al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Nosotros sabemos que los creyentes no van a comparecer en ese juicio, sino que van a estar presentes en el tribunal de Cristo. Nosotros creemos, así como dice en 1 Corintios capítulo 3, que Dios va a juzgar la validez
de nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo, de nuestras obras en Cristo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en el tribunal de Cristo, donde no hay juicio, sino habrá recompensas a los creyentes. Pero aquellos que no están seguros de su salvación, aquellos que no pueden decir, si yo hoy tengo que comparecer ante mi Creador, ante Dios, no estoy seguro a dónde he de ir. Si no has experimentado el amor de Dios, si no estás consciente de tu pecado, del amor que Dios ha tenido con todos aquellos que se arrepienten, al entregar a su Hijo Jesucristo en sustitución por nuestros pecados, al pagar el justo por los injustos, si no estás seguro de que recibiste ese perdón, posiblemente tengas ese temor, porque no has experimentado ese amor. Porque dice a continuación, en Primera de Juan, resalta esa incompatibilidad del amor y el temor cuando dice, porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si estás temiendo tu destino final, entonces la Biblia nos indica que el amor de Dios no se ha experimentado en tu vida. La perfección en el amor aquí implica un amor por Dios que se basa en nuestro sentido del amor de Dios por nosotros. Y esta relación de amor es lo que elimina nuestro miedo al enfrentar el día del juicio. El autor, que es Juan, ya subrayó, ya resaltó la grandeza del amor de Dios por los creyentes en varios lugares en esta carta. Si vamos al capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y repito, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, ese versículo tan conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. La palabra monógenes, que es traducida como unigénito, se refiere a que era único, a su Hijo único, único en su especie, el único perfecto, el único que reunía todos los requisitos para ser Hijo de Dios, por medio del cual nosotros tenemos libre entrada por su gracia. Y en el capítulo 4, versículo 16, dice en Primera de Juan, y nosotros hemos conocido y creído ese amor, tenemos esa confianza. Y vamos al siguiente versículo, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y repito, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra vez está repitiendo la misma idea en el capítulo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que envió a su Hijo. Versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados. Dios tiene el mérito de ese amor, porque Él es el que nos amó. Ninguna persona pudo acercarse a Dios porque amó a Dios. Hay personas muy religiosas que dicen, sí, yo me acerqué a Dios porque yo tengo convicciones, porque yo amo a Dios. Y no es cierto, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros en nuestra carne busca a Dios, nadie se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra inclinación natural es a desobedecer. La rebeldía natural que tenemos desde los primeros hombres que habitaron en esta tierra a partir de Adán. Esa rebeldía natural que tenemos nos impulsa a rebelarnos en contra de Dios, a apartarnos de sus caminos. Y toda persona que anda en pecado, toda persona que vive sin obedecer a Dios, sin obedecer a su palabra, es incompatible esa vida con una vida de comunión. Las personas que buscan los placeres de este mundo, las personas que buscan liberarse del yugo, según ellos, el yugo de Dios, lo ven como a un dictador y lo odian. Hoy en día, personas que se han entregado al libertinaje en este mundo ven a los templos católicos, ven a los templos cristianos como una afrenta a su vida. Ellos ven que esos templos son la representación de Dios. Lo ven equivocadamente porque Dios no habita en templos, pero ellos rechazan a Dios. Y si Dios no nos hubiera amado, entonces nosotros no lo hubiéramos amado. La Biblia es clara en eso. Cuando dice que Él de su voluntad nos hizo nacer a una esperanza viva. Y vemos que aquí existe una progresión. En el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Existe una progresión que va de menor a mayor. Es decir, si las personas no pueden cumplir el requisito menor, ¿cómo podrán cumplir un requisito mayor? Y el requisito menor es amar al hermano, amar a nuestros hermanos. Es imposible. Es mucho más fácil amar a nuestros hermanos, amar a las personas que vemos a nuestro alrededor, que amar a Dios, a quien no vemos. Y si las personas no pueden cumplir ese requisito menor, amar a sus hermanos en la fe, a quienes ha visto, es imposible que amen a Dios. Como se explica en el versículo 12, dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y acá está resaltando la invisibilidad de Dios. Dios es invisible, pero el amor de Dios en nosotros se valida cuando el mundo observa el amor de Dios en nosotros, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. Como dijo Jesucristo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Nadie puede ver a Dios jamás. Él es invisible. Y si nosotros no manifestamos el amor de Dios invisible de manera visible a nuestros hermanos, entonces nosotros somos mentirosos. Nuestro amor es falso. La naturaleza de la verdadera experiencia de Dios es tal que no puede existir sin manifestarse en el amor por el pueblo de Dios. Y finalmente el versículo 21 dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y acá podemos decir que el cristiano puede estar seguro de que permanece en Dios. Y toda persona que ha sido perfeccionada en el amor de Dios guarda los mandamientos de Dios expresados en el amor.
Esta es la regla de oro. Dice, nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesucristo retoma el mandamiento el apóstol Juan retoma el mandamiento de Jesucristo, que dice que toda la ley se cumple en esto: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de toda la ley. El cumplimiento de la ley se basa en el amor. Así como Dios es amor, el cumplimiento de la ley se basa en el amor. Y aquí el autor retoma el tema principal del discurso de la última cena en el cuarto evangelio, cuando Jesús subraya ese amor y dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Deben amarse los unos a los otros. Y aquí recordemos lo que se ha estado enseñando a lo largo de toda esta carta. Si bien en el Antiguo Testamento Dios había mandado a amar al prójimo, en la novedad en el Nuevo Testamento, la novedad de lo que Jesucristo estaba expresando acerca del amor a los hermanos es la intensidad. ¿De qué manera? De la manera que Él nos amó. Y en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, dice: si me amas, obedecerás lo que yo mando. Y este es mi mandamiento. Capítulo 15, versículo 12 dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo sé que todos fallamos en amar a los hermanos, que todos fallamos en perdonar muchas veces. Si somos creyentes, tenemos la capacidad de amar, porque el Espíritu nos capacita. Dios, tenemos una esperanza que echa fuera todo temor. Y el amor de Dios se derramó a través de su Espíritu en nuestros corazones. Su Espíritu es el que nos dio vida. Su Espíritu es el que nos ha dado la fe. Así como Nicodemo, que supuestamente había creído en Jesucristo, vino, era un hombre que tenía un prestigio de ser un maestro de la ley, de ser una persona moral. Jesucristo le dijo que no podía heredar el reino de los cielos si es que no había nacido de nuevo y tenía que nacer por el Espíritu. El Espíritu nos da esa capacidad. Pero todavía nosotros estamos en esta carne, sujetos a estas pasiones que tenemos, y debemos nosotros procurar, nosotros debemos obedecer, y sé que tenemos el deseo de obedecer a Dios, amando a nuestros hermanos. Si tenemos problemas para amar a un hermano, si esa es nuestra debilidad, entonces debemos arrepentirnos. Así como dice Juan, en el único lugar donde él establece la posibilidad de que un creyente pueda pecar, porque él expone toda su carta en blanco y negro, es decir, o sos cristiano, o sos creyente, o no lo sos. Dice que si pecamos, vamos a ver, si alguno, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a alguien que nos ayuda, a Jesucristo el justo. Amémonos unos a otros, ese es el mandamiento. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, porque vimos en la cruz, Señor, el más sublime amor expresado en el universo. Cuando tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él cree, Señor, no se pierda. El justo por los injustos padeció por nosotros. Tu palabra que dice que nosotros no te buscamos, que nosotros a una nos hicimos inútiles, nos desviamos. Aún así, Señor, nos llamaste, nos escogiste.
y nos derramaste tu amor, Señor, para que nosotros expresemos el amor que tuviste por nosotros al amar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender que no merecemos tu amor. Y de esa manera, nosotros que somos imperfectos y que no tenemos esa capacidad natural de amar, ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos, ayudarlos, Señor, en lo que necesiten, Señor, que no amemos de palabras, Señor, sino de hechos, Señor, con acciones. Bendícenos, Señor, para andar en amor, que el mundo observe tu amor a través de nosotros, el cual no es nuestro mérito, Señor, porque tú nos amaste primero. Y de que de esa manera, Señor, el mundo sea impactado en este tiempo de depravación, en este tiempo de rechazo, Señor, a tu palabra, en este tiempo en que el mundo desesperadamente busca afecto, pero no lo encuentra, Señor, porque es un amor humano, es un amor corrompido, Señor, mas tú nos has dado un amor puro para que podamos experimentarlo y el cual hemos creído y conocido a través de tu Espíritu. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.